20 minutitos para las 5 de la tarde. Uno de los temas centrales que no toqué en el panorama político fue lo sucedido en Estados Unidos, en donde hubo 3 elecciones en 3 estados importantes, sobre todo en New York, y también hubo elecciones en Virginia y en New Jersey, donde en los 3 ganaron el Partido Demócrata. En Virginia, creo que sí, que en Virginia, no, en New Jersey ya gobernaban los demócratas, pero sí, bueno, en New York también, pero sorprendió mucho el triunfo de Zohran Mamdani, perdón. Está para hablar sobre estos temas y sobre otros internacionales, un analista internacional, Juan Venturino. ¿Cómo estás, Juan? Eduardo Vitali te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Un placer estar conversando con vos. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿esperabas las derrotas? ¿Se esperaban las derrotas en los 3 estados? Y sobre todo te pregunto lo de New York por las características de las elecciones y la intervención de manera directa de Donald Trump contra Mamdani. Mira, es maravilloso saber que en la política nunca nadie tiene nada seguro, ¿no? Uh-huh. Si vos me preguntabas a mí hace 2 semanas la posibilidad de que él se alzara con un triunfo como el que fue, primero obviamente tuvo que ganar las internas y le ganó a un ex gobernador, no es que, digamos, no es que es fruto de un repollo. La realidad es que es un político que ya tiene que haber tenido su, digamos, su capacidad, ya tenía una experiencia previa, por supuesto, pero no de esta magnitud. La realidad es que la sorpresa, ¿no? Sus propuestas, el hecho de que sea distinto, realmente lo que vino a proponer en una ciudad enorme, económicamente muy pujante, pero también muy desigual, ¿no? Entonces vino a decir, mira, la mayoría de la gente alquila, no son dueños de sus casas. Los dueños son grandes emporios inmobiliarios, empresas, multimillonarios, pero no cada una de las personas que vive ahí en la ciudad. Entonces, trató de hablar de esta situación, de la cuestión de la migración, de la policía, que es abiertamente injusta, ¿no? Todas estas cuestiones se ve que calaron hondo, y la realidad es que se alzó con un triunfo. Es cierto que es una sorpresa, ¿no? Es la primera vez, como decías vos, también un nombre impronunciable, ¿no? Zohran Mamdani. Zohran Mamdani. Exactamente. Con Z, así que Zohran sería. Zohran, Mamdani. bien, origen musulmán. Sí, de origen musulmán, 34 muy años, joven, tremendo. por cierto, también, hay que decirlo, ¿no? 34 años. Tremendo. ¿No? Sí, un péndex. Nació en Kampala, en Uganda, y se mudó en muy temprana edad con sus padres a Nueva York, ¿no? O sea que vivió toda su vida, prácticamente sus 34 años en Nueva York, ¿no? Claro. Y la realidad es que sí, que es de alguna manera él venía de representar una asamblea estatal en Nueva York, al distrito número 36, que es Queens, Astoria, Long Island. Y así que bueno, obviamente, digo, en la batalla contra el gobernador Andrew Cuomo, no es que le ganó a cualquiera, ¿no? Claro, y el candidato republicano sacó 7 puntos. Claro, sí. Fue por paliza, básicamente. Por ¿no? paliza. Y ahora, ¿cómo queda Trump? Porque digo, Mamdani era no solo repudiado por el presidente de los Estados Unidos, también por la élite empresarial, por los medios conservadores. Era alguien que Estados Unidos, y si se quiere, el establishment de Estados Unidos, miraba con un poco de miedo. A pesar de todo eso y del propio Donald Trump diciéndole a neoyorquinos, che, si votan a este tipo, también a los judíos, diciéndole, che, los judíos no pueden votar a un tipo así, si votan a este tipo, yo voy a recortar fondos y demás. ¿Cómo queda el presidente después de esta derrota, a pesar de todo lo que hizo para que no gane este candidato? ¿Cómo queda la imagen del presidente en Estados Unidos? O por lo menos, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Y a ver, se degrada un poco, de hecho ya viene degradada la imagen de Trump. Recordemos que él pierde, digamos, en su reelección, y que viene este Trump recargado, ¿no? Un Trump más viejo, sin ningún límite prácticamente, el mismo que de alguna manera juega al límite, juega al borde. Si fuera en un partido de fútbol, digamos, te tira a los tobillos, a las canillas. Ahora, si vos zafaste, bueno, saltaste, zafaste, si no, te mandan la ambulancia a tu casa. Esta es un poco la idea en la que negocia Trump, y que muchas de estas cosas, bueno, están estudiadas, ¿no? Hacerse el loco, esta cuestión que
que él de alguna manera le ha dado rédito, ¿no? En un punto. Sacude un poquito antes de sentarse en una mesa de negociación, te patea la mesa y después se sienta a charlar. Este es un poco, de alguna manera, el método, la lógica empleada por Donald Trump para gobernar. Y bueno, no le alcanzó. También acá aparece esto, ¿no? La sorpresa. Él dijo que le iba a aumentar a los más ricos en un porcentaje, que iba a tratar de construir sin romper de alguna manera los esquemas, digamos, las arcas públicas. Él mismo se había propuesto la idea de construir viviendas sociales, 200.000. Bueno, realmente es una propuesta disruptiva. Ojalá que pueda hacer algo de lo que tiene todo lo que se pretende, ¿no? Pero esta idea también, no solo de la vivienda, sino el tema del transporte, va a tener que lucrar con una burocracia en la ciudad, no en Nueva York, pero de cualquier manera ha dado la sorpresa y ya ganó con 34 años, así que habrá que mirarlo con atención. Es interesante también tomar nota de que por lo menos ahí en Nueva York se empieza a renovar un poco la política, ¿no? Fíjate, los dos expresidentes, dos sexagenarios, casi de 70 años en ambos casos, candidatos a presidente, ¿no? Digo, en la última contienda, a eso me refiero, que después se baja y aparece Kamala porque él ya estaba senil. Toda la situación esta hablaba de una política muy vieja, ¿no? De que no había manera. Y bueno, sin embargo, te sorprende en Nueva York un alcalde muy joven, aparentemente ignoto, digo, en el sentido que no tenía un capital político muy grande, de hecho es muy joven. Sin embargo, interesante además porque la interna, fíjate vos, esto que decías de los porcentajes, es un tema menor. Cuomo sacó 41%, sí, que era la otra opción, y él 50%. Por eso le dejaron al republicano un miserable Curtis Sliwa, el candidato de Trump, 7%. Que Cuomo estaba presionando para que se baje y ese porcentaje vaya a él. Sí, no le estaría funcionando igual, no se va a bajar tampoco, no. Pero es interesante, ¿no? Con el demócrata es interesante, digo, esta lógica de cómo uno, digamos, no hay, o sea, si hay algo que es certero, es que está librado al azar, ¿no? Ahora, Juan, en términos, no sé, si se quiere, mundiales, ¿puede leerse esto como mensaje? Pues yo pensaba, hace poquito en Holanda ganó una persona homosexual. Ahora sí, en New York, el estado más importante de Estados Unidos, gana un tipo musulmán de 34 años que se autopercibe socialista, que dice voy a hacer casa para todos, que voy a crecer el estado, que le voy a sacar guita a lo más rico para aumentar una distribución de la riqueza más equitativa. Bueno, ¿puede haber un pequeño viraje en un contexto en donde venían creciendo los Donald Trump, los Giorgia Meloni, un discurso más nacionalista, más pro mercado, achicándose el Estado, los Javier Milei, etcétera, etcétera? Mira, ojalá que sea así, que la tendencia sea reversible. Yo lo que creo es que conviven, ¿no? Esta idea, claro. Tenés un Bolsonaro en Brasil, luego un Lula, esta idea como de oleadas, ¿no? De distinta. En Chile también tuvimos lo anterior y ahora tenemos a alguien de izquierda que no, con nuevas ideas, joven. Me da la sensación de que hay también una renovación en la política, pero nunca el tablero es bastante blanco y negro, ¿no? Claro. Es un damero esto, ¿no? No es que vos decís, bueno, ahora está todo en esta dirección. Ojalá que tenga una buena posibilidad, ojalá que haga una gran gestión como alcalde de Nueva York y que demuestre que se puede ser joven, se puede ser descendiente de musulmanes. Fíjate, además, cómo opera, ¿no? Qué sociedad tan básica en esta idea, ¿no? Decirle a los judíos que no puede gobernarlos un musulmán. Digo, hay algo más retrógrado, más extemporáneo, más errático que decir, no, ¿cómo te va a gobernar un tipo que tiene otro color? No digo, que hoy 2025 sigamos debatiendo esto, ¿no? Y esto que vos también decías, ¿no? La homosexualidad como una posibilidad, ¿no? De alguna manera, digo, en ese país y en el que sea, ¿qué le importa lo que hace esa persona con su sexualidad, ¿no? Y puertas adentro. También el presidente de Francia, que tenía una esposa mucho más grande, y que también se hablaba de que había violencia de parte de ella. Bueno, digo, ¿en qué cambia, no? Este es el tipo que fue presidente 2 veces de Francia, ¿no? Digo, o sea, entonces, me parece que es interesante esta idea de que no hay una sola
no hay muchos más grises en este tablero, o en este damero, no es blanco y negro, y te puede surgir hasta ayer innombrable, un Zoran Mamdani, y de repente ser el alcalde de Nueva York, y quién te dice que tenga una posibilidad en su momento, dentro de algunos años, como candidato a presidente de los Estados Unidos, ¿no? Digo, ya también lo gobernó un negro que tenía otras ideas, digo, ¿no? Esta idea de que hay muchas más opciones que las que baja o nuestro sesgo, porque opera el sesgo, o el establishment, como bien decías vos, el núcleo duro de los que deciden. Bueno, ellos decidirán, pero después un voto vale lo mismo, del dueño, un tipo que vive, digamos, en la zona más cara y que tiene la casa más cara en Nueva York, que el tipo que es un homeless, digamos, ¿no? Y en ese sentido es interesante, ¿no? Con todos los defectos que tienen las democracias occidentales, con esta idea de retirarle el compromiso porque no sienten que lo representan, con todos los defectos, digo, me parece que no hay nada más igualitario en ese sentido, ¿no? Juan, ¿cómo andás? Te habla Iván Cerezuela. ¿Cómo estás, Iván? Bien, todo tranquilo. Escuchando esto que decías, ¿no? De que hay grises y no todo es blanco y negro, me recordaba recién, hace muy poquito, la reunión del presidente Donald Trump con Lula da Silva, ¿no? El presidente de Brasil, y te quería consultar respecto a la mayor interacción que por lo menos hemos visto en los últimos meses de los Estados Unidos con Latinoamérica, con... Bueno, una situación más punzante, ¿no? de los Estados Unidos con Venezuela, la relación que tiene la Argentina de Javier Milei con Donald Trump. ¿A qué se debe, ¿no? esa mayor interacción, quizás en relación a esta guerra comercial que se ha desatado con China? Claro que sí. Yo creo que lo que está pasando ahora es que efectivamente Estados Unidos se está ocupando de su patio trasero, que también es el hecho de ser un imperio en expansión, le requiere estar ocupándose, digamos, viendo a ver a quién le va a sacar qué cosa, esta idea, ¿no? Y esta idea de los intervencionismos armados o no armados, en este caso a través de sistemas blandos, de sistemas más simples, no solo de la persecución de los disidentes, sino endeudando a países como la Argentina para que no exista la posibilidad de independencia, ¿no? La soberanía nacional ha quedado relegada a qué decide o algún economista en jefe del Fondo Monetario Internacional o el Tesoro, digamos, de los Estados Unidos. Esto está operó siempre. Me da la sensación de que hay como un revival de los 90 y una Argentina, digo, más que los gringos queriendo comprar, el criollo queriéndonos vender, en este caso con esta lógica, digamos, con esta interpretación ideológica de que está muy bien visto entregar soberanía, porque la realidad es que nos hemos endeudado. Si vos le preguntás a la gente para qué, realmente no sabe, o sea, no entienden que supuestamente fue para balancear las deudas, en teoría, ¿no? Digo, en teoría porque nadie le cree y además esas se las fugaron, ¿no? Acaba de decir un economista en jefe que dice que la Argentina acaba de presenciar la segunda fuga más grande en la historia reciente, ¿no? Entonces, me da la sensación de que hay muchas cosas aquí para revisar, demasiadas, y que debemos estar atentos para mirarlos con esta mirada, ¿no? Con esta, no bajo la lupa o el sesgo, ¿no? Esta lógica que hemos hablado en tantas oportunidades, que nos dice, digamos, las derechas, ¿no? ¿Cómo es que opera esta lógica, no? Digo, si una mujer se jubila después de 30 años de limpiando casas en negro, es un parásito del Estado. Ahora, ladrones que se disfrazan de empresas financieras, se timbean robándole al Estado 17.000 millones de dólares en un mes. Son héroes. Es una corrida cambiaria, y está todo bien, ¿no? Nadie... Bueno, ¿y qué se hace? Nada, no se hace nada. Esta idea, digamos, de inocular el odio y de generar un falso sentido común, ¿no? que está contaminado, que está sucio, que está espurio, ¿no? Genera este doble estándar y esta lógica de decir, todo el mundo sabe que si somos más pobres es porque la señora que se jubiló y no aportó, no la que se timbiaron, ¿no? Y tampoco nos preguntamos dónde está la que se timbiaron. Entonces, se aprovechan estas cosas y ahí se hace realmente una rifa de soberanía
espantosa, ¿no? Juan, respecto a este concepto de soberanía, te quiero consultar a ver cómo lo ves, porque el presidente Javier Milei y también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablan de volver a la soberanía, pero en relación a la influencia que ha tenido en los últimos años, o que ha aumentado en los últimos años, la ONU, ¿no? Respecto de bajar una cierta agenda cultural, etcétera. ¿Crees que esa pelea se va a masificar un poco más en otros candidatos, si querés, en Latinoamérica o en el mundo? Porque sabemos que no, por lo menos no es un tema en agenda, ¿no? Que está en los principales políticos de cada país. A ver, no entendí bien la pregunta. ¿Vos me querés decir que Naciones Unidas qué hace? Como que quiere bajar, en concepto de lo que plantea Javier Milei y Donald Trump, quieren bajar una cierta agenda cultural, se me viene a la cabeza el aborto, etcétera, etcétera. Ah, sí, la agenda woke. Exactamente, woke. la agenda woke. Sí, sí, delirantes son delirantes. Digamos, el intelecto... Qué lástima, a ver si lo podemos retomar. Yo también le quería consultar algo que me había quedado en el tintero con respecto a Zoran Mamdani, como se pronuncie. Encima, hoy leí mucho sobre esto, pero no escuché nada como para ver cuál era el pronunciamiento. Estamos hablando con Juan Venturino, analista internacional. Pusimos el foco principalmente al triunfo de Zoran Mamdani. Realmente una locura lo que pasó en Estados Unidos. En el estado más importante de Estados Unidos, en New York, ganó alguien musulmán de 34 años, demócrata y que se autopercibe socialista. Muy enfrentado con Donald Trump, y a pesar de que el propio Donald Trump le dijo a los neoyorquinos: che, si votan a esa persona, voy a desfinanciar el estado de New York. A los judíos, che, como judíos no pueden votar a un musulmán. A pesar de todo eso, ganó con más del 50% del voto. Cere, ahí está. Juan, ¿estás? Sí, acá estoy. Se había cortado. Bueno, no pasa nada. Cere, le habías preguntado algo sobre la ONU, el discurso woke y demás. Exactamente, sí, estaba respondiendo Juan. Sí, lo que decía es, realmente yo desconfío del intelecto tanto de Trump, que ha sido un gran empresario de la construcción. Básicamente continuó un negocio que había emprendido el padre, un exitoso, digamos, constructor, y él después lo hizo un poco, de alguna manera, lo hizo más cambalache, salió en la tele y realmente expandió el negocio. Le fue muy bien. Ahora, de ahí a pensar que es un intelectual, ni él ni Milei, ¿no? Yo realmente, si eso es el intelecto, prefiero no tener nada de intelecto, insisto, ni Milei ni Trump, ¿no? Nada que se le parezca al intelecto. Yo creo que en realidad son como el agua y el aceite, ambos. Entonces, la idea esta de lo que ellos plantean, yo creo también que queda muy desdibujada, ¿no? Naciones Unidas, después de lo que acaba de pasar recientemente con Israel, haciendo una masacre, ¿no? A cielo abierto, un genocidio televisado, como ha ocurrido recientemente en la frontera de Gaza, queda desdibujado, ¿no? Me da la sensación de que se hace difícil defender. El rol de Naciones Unidas en esta comparsa internacional, porque yo vamos a decir concurso o sinfónica, pero no, la verdad que es una comparsa, de destartalados, y entender además cuál es el rol que tienen, digamos, en esta lógica. Realmente yo creo es que está completamente desdibujado, ¿sí?, el rol de Naciones Unidas. Me da la sensación de que hay gente que cobra demasiado dinero para no hacer nada, para usar buenos trajes y hablar sandeces, básicamente, ¿no? Y lo dice con dolor un analista formado, ¿no? Además de abogado, con larga historia, digamos, en análisis internacional. Pero creo que realmente ha quedado completamente desdibujado el rol de Naciones Unidas, y obviamente que van a tratar de instalar una agenda, seguramente. Juan, ahora, yo no sé si lo van a lograr. Te hago una pregunta más sobre Estados Unidos, sí, que me quedó de New York, y después te cierro con una más en con términos geopolíticos. Mamdani, ¿tiene qué gestión le espera después de este enfrentamiento con Donald Trump y el propio presidente de la nación diciendo: che, te voy a cortar los recursos y todo lo que eso implica? ¿Va a tener que aflojar o tiene margen de maniobra para
decir voy contra Donald Trump y me la banco, a la hora después de gestionar y administrar los recursos de los neoyorquinos? Yo creo que tiene resto, es un muchacho joven, no hay que... Si pensáramos que en la política está todo determinado, él lo hubiera ganado, no lo hubiera ganado Cuomo, no hubiera ganado Nueva York, no es una ciudad, es una ciudad muy cosmopolita, muy vista por fuera, más allá de los estados, porque si vos me hablas de algún estado, digamos, del centro de los Estados Unidos, por ahí uno lo conoce solo por las series, pero digo, la conexión que mantiene Nueva York con el mundo y todo, la cantidad de gente que vive, el PBI, digo, en líneas generales, todo lo que maneja son números muy grandes. Yo creo que va a tener posibilidades. Ojalá que logre hacer una diferencia para demostrar de que no está todo por lo menos para quienes creemos de esta forma, que no está todo perdido, ¿no? Bien. Y te hago la última. Trump se reunió con Xi Jinping, con su par chino la semana pasada, un preacuerdo para bajar los aranceles en algunos ítems. ¿Qué está mostrando con esto Donald Trump? Un poco lo que decías vos al principio, patea el tablero, se hace el duro, pero es una herramienta de negociación y quizás, a pesar de defender los intereses de Estados Unidos y tratar de esta disputa comercial con China, no deja de ser un precedente multilateral. Sí, yo creo que a él siempre hace esto. Quienes lo conocemos a Trump sabemos que su negocio es patear el avispero y después ver, en todo caso, ¿no? Después chequea, revisa, vuelve hacia atrás en sus pasos, me parece, ¿no? Es así, o sea, yo creo que sí, que le queda resto, o sea, que obviamente lo hace con esta lógica para después ver y negociar, y se sabía que en algún momento iba a tener que aflojar. Por supuesto, China estaba dispuesta también, nadie quiere, digamos, instalar una bomba de tiempo y adjudicarle su apellido, ¿no? Decirle, bueno, entonces de alguna manera juegan a tirar de la soga y en algún momento alguno de los afloja. De hecho ya deben haber, después de decir eso, al otro día mandan una misión diplomática, que es lo que no sale, digamos, lo que no trasciende, lo que no se comunica, que es, bueno, miren muchachos, a ver qué les parece si ustedes tal cosa o tal otra, digo, ¿no? Esto es muy aplicado en la negociación. Lo que sucede es que lo vemos menos, o hace menos ruido, o tiene menos propaganda, ¿no? Bien. Juan, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. Fue un placer charlar este ratito con vos. Es mutuo. Y cuando ustedes así lo deseen, aquí estaremos. Dale, te mando un abrazo grande. Abrazos a ustedes. Pasaba con nosotros el analista internacional Juan Venturino. 2 minutitos pasaron de las 5 de la tarde. Seguimos en vivo.